No nos pueden destruir el núcleo. Nos están destruyendo las torres de abajo. Están ahí. Edu, No. Edu, ¿Qué hacéis? Edu. ¿Has subido otra vez la fibra? No te oigo, no te estoy oyendo. Hay lag. Desde que estás aquí hemos pasado de 10 megas a 300. Mientras haya lag necesitaré más. Más. Oye, ¿te has oído hablar de las comunicaciones a la velocidad de la luz? No, maldito lag. No. Maldito lag. Así que esto es lo que dices que me va a dar más velocidad. ¿Qué es? Es un circuito integrado fotónico. Es un equivalente de los circuitos electrónicos, pero en vez de utilizar electricidad, utiliza luz. ¿Y este tipo de circuitos cómo va a afectar a las comunicaciones en el futuro? Haciendo un puente entre las comunicaciones por fibra óptica y las comunicaciones por radio. Luz, radiofrecuencia. Luz, radiofrecuencia. O sea, uniendo la luz y la radiofrecuencia. Efectivamente, en radiofrecuencia esas comunicaciones tienen un ancho de banda muy pequeño. Es como las carreteras antiguas nacionales que tenían un único carril. Sin embargo, la fibra óptica es como las grandes autopistas, porque hay muchas personas que se están desplazando de una a otra. Lo que pone son 4 carriles. Cuando llegas a la radiofrecuencia para distribuirla a los usuarios, te encuentras con un canal mucho más reducido, que es como entrando en las ciudades y hay que distribuir esa información. ¿Qué es lo que pasa? Pues que hay atascos. Entonces lo que vais a hacer es atajar ese cuello de botella y entonces poder llevar esos 4 carriles, digamos, al usuario final. Eso es. Estamos consiguiendo una convergencia de las comunicaciones ópticas por fibra con las comunicaciones por radiofrecuencia. Es decir, comunicaciones inalámbricas a la velocidad de la luz, velocidad 5G. Perdona. De acuerdo, sin problema. Entonces, con esa gran capacidad para transmitir datos que vais a conseguir, vamos a vivir en una sociedad hiperconectada. Eso puede suponer una revolución, por ejemplo, para los negocios online. Eso es. Y para otra serie de servicios con los que hoy solo puedes soñar. Como, por ejemplo, una atención médica personalizada en tiempo real. Efectivamente. Con ropa inteligente que mida tu ritmo cardíaco, la presión arterial y otros parámetros que pueda necesitar el médico para hacer el diagnóstico. Eso es el Internet de las cosas. ¿Cosas? ¿Qué cosas? Edu, Tranqui. Por ejemplo, tus zapatillas. ¿Para qué quiero internet en mis zapatillas? Para que mida el ritmo de tu pisada o para que te diga cuándo tienes que cambiarlas. Holy shit. un momento. Está bien que nos podamos conectar con millones de cosas y con millones de personas y que se acorten las distancias. Pero ¿no os da miedo que cada vez estemos más aislados? Cada vez le dedicamos más tiempo a las relaciones online y nos olvidamos de las relaciones personales de verdad, de las que realmente importan, de nuestros familiares y de nuestros amigos. Yo no digo que renunciemos a la tecnología, pero habrá que buscar un equilibrio. Lo que no puede ser es que las relaciones online sustituyan a las relaciones personales. Las relaciones cara a cara son básicas para el ser humano, son necesarias. Ya. No pueden sustituirse por todas las relaciones que podamos tener a través de Internet. En el estómago,